Hola y bienvenido a mi canal AOG Gamer. Antes que comience el nuevo contenido, quisiera darle las gracias por mirar este video, por like, por un comentario y no se olviden de suscribirse a mi canal. Que lo disfruten. Estamos en un nuevo episodio de Wild Castle miércoles hoy. Y sí, logramos a conseguir las 50 fichas, así que ya vamos mucho mejor y lo vamos mejorando. Las fichas epitomes las colocamos donde los arqueros y solo los arqueros. No voy a utilizar nada otro o gastármelas en torres o otra cosa, sino que solo en los arqueros. Y el resto del oro que tenemos ahora lo vamos a poner en el castillo y en los arqueros para que podamos avanzarle en las oleadas y para que logramos pasar la oleada siempre, no solo con suerte, sino que quisiera pasarla siempre. Y eso significaría que tenemos que gastar el oro y a mejorar a los arqueros para lograr hacer más daño y también a soportar o aguantarnos más daño de los enemigos. Uno más tendré que alcanzar. Ya nos cuesta 18 millones. Estamos a 6.846, que es muy bueno. Vamos a rejugar y a mirar si ahora por fin lo logramos en demostración y no solo cuando estoy repitiendo las oleadas. Lo que me gustaría mostrar que sí estamos capaces de pasar la oleada 7024, lo que significaría que estamos al mismo nivel que antes cuando hicieron el update, cuando pusieron los nuevos monstruos que tienen resistencia a la caña o al fuego, y ahí logramos avanzar un montón. Cada oleada que pasamos nos llevó más lejos, y esto acá ahora está demostrando que somos capaces de pasarlo. Tenemos como 150.000 de vida. O 100.000. 100.000 de vida, yo creo. Y con eso logramos avanzarle mucho. Acá tenemos todavía las fichitas. Eso es bueno para poder mejorar el generador de hielo, que también hacía un daño. En comparación con los arqueros no es el daño, porque yo creo que es por flecha que disparan 6.800 y ellos disparan, son 20 arqueros, así que cada vez son 20 flechas que van con 6.846. El baúl a reclamarlo y mirar si aquí también logramos hacer un cambio y avanzarle un poco. Si no, yo creo que voy a cambiar el equipo. Le quito el árbol y lo vamos a intentar. Sí. Porque el árbol los hace más fuerte y no necesitamos acá en las colonias que sean más fuertes. Así que tomamos este equipo que tenemos la misma cosa. La carpa, la alquimista, el generador de hielo y los arqueros. Y aquí tenemos a la caña, que es ese que más daño nos hizo. Oportunidad de crítico, el PS del castillo, oportunidad crítico de los arqueros y cualquier daño más 15%. Así que a intentar ahora con este grupo o equipo que tenemos y notamos el cambio.
no nos quitaron tanta vida como al comienzo. Es que con el otro, el Excalibur es, no digo que es malo, pero es que él no hace tanto daño como el Arcaña en efectivo, porque el Arcaña, cada vez cuando hay un monstruo que se muere, explota y le da daño, o cada vez cuando es un ataque crítico, explota y da daño a todos los círculos alrededor. Así que así una flecha puede darle a diferentes monstruos, y eso hace que el Arcaño es bastante fuerte. Pero el problema que encontramos en las oleadas es que hay dos monstruos que son resistentes a la Arcaña, lo que significa nosotros no le podemos hacer daño con los arqueros, porque siempre lo fallan o lo resisten el ataque. Así que ahí no avanzamos nada. Y nos tocó cambiar la estrategia. Por eso decidí que yo tomo el Excalibur, que hace más daño o menos daños en general, pero así logramos avanzar también las oleadas, para que no encontramos el problema donde hay monstruos que resisten a nuestros ataques, porque le queremos avanzar. Y lo que pasó ahora las últimas semanas era que teníamos que recuperar el daño que nosotros hicimos para poder avanzarle, porque no le avanzamos nada el último fin de semana, a salvo que conseguimos oro para poder mejorar. Y ahora estamos en un nivel, yo habría dicho, donde vamos a poder seguir adelante y por fin pasarles algunas oleadas. Tendré que ver cómo se ve esa situación el fin de semana o el viernes, antes que iniciamos. Y el resultado lo veremos el lunes. Yo voy a seguir de todos modos con mejorar los arqueros y también el castillo, y rejugar las oleadas. Y les quería dar muchas gracias por todo su apoyo que me dan, por seguir, por suscribirse, también por darle los likes a los videos. Así que muchas gracias a todos ustedes. Ya me pasé a los 33 seguidores. Mi meta sería recibir los 100 seguidores. Y después de eso a los 1000 y subirle. Así que ya me está gustando mucho que a ustedes les da placer de mirar los videos. Y si tienen mejoraciones, como todo es nuevo para mí, me lo ponen en el comentario. Como había uno que puso en el comentario que quisiera saber cómo ganamos tanto oro, hice un episodio de cómo poder ganar más oro, y yo creo que les ayudó a los que lo miraron. Bueno, en este castillo salvaje le avanzamos pero lento. El enemigo, el castillo de los enemigos tiene como 3.6 millones todavía, si no me equivoco. Así que la mitad del castillo ya lo logramos derrotar. Esperemos que sigue así para terminar este castillo y el próximo. Pero se ve bastante bien. Este no se ve tan grave. Nos toma tiempo, pero
funciona. Al fin creo que vamos a tener la victoria en este. Cuando no vienen los monstruos, logramos hacer mucho daño al castillo. Y ya son 800.000 que nos faltan. Bajando rápido. 300.000. Ya casi. Victoria. 2 más que tendremos que lograr para poder cambiar el mapa y seguirle en un próximo nivel en el castillo salvaje. No estoy seguro si lo vamos a lograr hoy. Sería lindo. Y en este iniciamos bien. Ya pronto vamos a tener la mitad. Y tenemos todavía una buena vida que nos resta acá en nuestro castillo. Y la mitad la pasamos, así que eso es muy bien. Así que podría ser posible que logramos las otras 2 oleadas también. Estaría ansioso de ver qué es el nuevo mapa. Porque el mapa se cambia debido al nivel que estamos en el dirigible. Así que por el momento, si hacemos oleadas, tenemos ese desierto. Y si le subimos al siguiente nivel, nos cambia también en las oleadas el mapa. $147.000 de vida que tenemos todavía. Y el otro castillo 300. Esperemos que no nos ataque tan grave. ¡Y victoria! Así que podría ser que el último lo logramos para subirnos el nivel. Cuatro puertas tiene ese castillo. Esperamos que no salgan los monstruos tantos, sino que nos dejan tiempo para poder hacerle daño al castillo. Y no que ellos nos hacen daño a nosotros. Y por el momento se ve bien. No hay tantos monstruos que nos golpean. Y casi estamos donde la mitad. Y tenemos todavía lo suficiente de vida. Pues es difícil de decir si lo vamos a lograr o no. Debido del punto donde si salen demasiados monstruos y logran llegar a nuestro castillo, ahí le perdemos la vida. Ya no se está viendo tan bien. 2 millones que le quedan. Y nosotros tenemos todavía 115.000 de vida. Y ya fallamos, yo creo. Si no, eso fallamos. Tenemos más que 1 millón todavía restante. Pues no es mucho lo que le falta. Así que podría ser que mañana seamos lo suficiente fuerte para lograr derrotar el castillo. O lo logramos ahora. No. Pues así. Lo intentamos una vez más. Y si no es mañana. Mañana porque estábamos cerca de lograrlo. No nos faltaba mucho para derrotar ese castillo.
Y ahora más bien iniciamos mal. Nos quitaron bastante de la vida. Y el daño no hacemos suficiente. Yo creo que el problema son los rápidos, estos monstruos que acaban de salir. Si llega una cantidad de ellos nos alcanzan y los otros que siguen no alcanzamos a derrotarlos. Estos acá son fuertes, pero no vi todavía que nos alcanzan a tocar. Por eso con los cuchillos sí son suficientes. Ellos vienen a atacarnos y no alcanzamos a derrotarlos todos. También esos slimes que tenemos acá, los naranjos, no son los que causan el problema para nuestros arqueros, sino que son los que corren rápido en combinación con muchos y otros monstruos que son capaces, y ahí perdimos. Pero estuvimos cerca también esa vez, así que yo creo que mañana lo tendremos. Inmensidad selvática. Eso es lo que va a seguir. Podríamos rápido mirar el Júpiter. Pero ese estamos convencidos que no vamos a ser capaz de derrotarlo. Aunque tenemos el otro equipo, o este equipo que tenemos actualmente, que es más fuerte que él con el Excalibur. Por ese con Excalibur podemos avanzarle en automodo sin tener que cambiarle siempre el artefacto. Por ejemplo, el arcana tendremos que cambiar cuando vienen los monstruos arcaños. Y si utilizamos ese de fuego, nos toca cambiar si llegan los resistentes al fuego. Y con el Excalibur no tendremos ese problema. Pero hay que recuperar lo que perdimos de la fuerza. Ni la mitad le alcanzamos. Así que también con el doble no estaría convencido todavía que lo vamos a lograr. Lo cambio de nuevo al árbol, que nos da más experiencia y nos sube también los talentos. Así que los dejaré. Y muchas gracias por mirar. No se olviden de suscribirse. En caso que no lo hicieron, muchas gracias y hasta mañana.